Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Creciendo en el Amor. Este programa que llega a ustedes gracias a Casa María del Caminante, este nuevo proyecto de comunicaciones católicas que está en las redes sociales. Allí en cámara pueden ver en las plataformas en que se encuentra Casa María del Caminante, en YouTube, Facebook, Instagram. Estamos también en WhatsApp, una página web y TikTok. Así que hay muchas opciones para acceder al contenido que se está creando en Casa María del Caminante. Allí Jaime acaba de pasar un video de cómo pueden llegar a la página de Casa María del Caminante en YouTube y suscribirse. Necesitamos de su apoyo. El apoyo en likes, en suscripciones y también monetarios. Si alguien puede dar una donación, por favor, hágalo vía Zelle al 786-367-1657. Bueno, amigos, este programa es del movimiento Castos por Amor y normalmente yo presento junto a José, pero él se encuentra fuera del país en este momento, así que solamente estoy yo, Angélica Duarte, una servidora. Y, y bueno, siempre traemos programas para ustedes que tengan que ver con la sexualidad humana desde el plan de Dios y también temas que nos lleven a fomentar la castidad, la virtud de la castidad, la pureza, ¿no? En nuestra vida. El tema de hoy es un poco delicado, digamos que es hasta difícil de mencionar, pero por lo mismo necesario. Lo consultamos pues con los coordinadores del movimiento y estuvieron de acuerdo en que sí, hay que hablar del tema porque hay momentos o situaciones en que si uno no las habla, no las menciona, está faltando por quedarse callado, por no hacer nada. El, eh, el tema de hoy va a ser sobre avances que está teniendo la pedofilia y qué es lo que lo ha inspirado. Ver inocentes videos en las redes sociales que están tratando de, de hablar del tema de una forma amable, digamos, de que están tratando de cambiar mentalidades. Me refiero a videos como, por ejemplo, en Facebook, que se empiezan a ver parejas con una gran brecha generacional de 30, 40 años de diferencia hasta 50 años y lo ponen como una pareja cool, una pareja nice. Em, Ese es uno. Otros son chicas, sobre todo lindas, jóvenes, hablando de la pedofilia como una simple atracción y un gusto por aquellos que son pequeños, pero que no tiene nada malo, que lo malo es el actuar en eso y que eso es otra situación que no es la pedofilia, sino que es llamada la pederasta. Entonces, intentos como estos que llegaron a mí y en otro momento a otros coordinadores de Castos por Amor, pues nos dan para ver que esto cada vez más se va difundiendo, se va viralizando, tratando de desensibilizar, o sea, que ya no sintamos incomodidad con este tema. Y por lo mismo, bueno, para conversar sobre esto, trajimos a alguien que es muy querido por el movimiento y que también los que nos han seguido en este programa ya lo conocen.
y es Adolfo Castañeda. Adolfo Castañeda es director de Educación y Alcance Hispano de Vida Humana Internacional. Adolfo tiene una maestría en teología aquí en la Florida, también en teología moral en Roma. Él también tiene un programa radial en EWTN que se llama Defiende la Vida. Es conferencista en temas de derechos humanos, de defensa de la vida y, y bueno, como les dije, colaborador del movimiento Castos por Amor. Adolfo Castañeda, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Angélica, y gracias a Castos por Amor, gracias a Jaime también por esta invitación. Es un honor para mí el poder compartir con ustedes algunos puntos acerca de este tema tan escabroso, tan, tan verdaderamente repugnante, pero que tenemos que abordar porque los niños y las niñas están de por medio Y corren y, peligro, y corren sí, peligro, un peligro muy serio, tanto físico como moral, y, y tenemos que hacer algo, y sobre todo los padres de familia tienen que tomar, tienen que involucrarse en esto y proteger a sus hijos de esta avalancha que empieza, como decía Angélica, de una manera muy sutil, ya, y luego se va haciendo cada vez peor, como el clásico cuento de la rana en la paila de agua, que está, el agua está a una temperatura confortable, pero que luego lo vamos subiendo la temperatura poco a poco, poco a poco, poco a poco, la rana no se da cuenta hasta que hay un momento que se quema. Y sí, entonces eso nos puede pasar en el sentido moral a nosotros y a nuestros hijos, a toda nuestra sociedad, y no podemos permitirlo, porque se sí. nos va la salvación, se nos va también la vida saludable en este mundo que Dios nos ha dado, se nos va Ujú. no se puede entonces difundir el Evangelio como se debería, en fin, una catástrofe. Sí, Y definitivamente. entonces es importante abordarlo. Has dado un buen ejemplo con lo del agua, que empezamos así con una buena temperatura y si no saltamos de esa olla, pues terminamos todos muertos. Y también la invitación desde el inicio, ya que los padres, como tú has dicho, y la sociedad en general, que deje la negación, porque algo sí está pasando y se está trabajando desde diferentes áreas en ese sentido de despertar la sexualidad cada vez en una forma más temprana en los niños y bueno, pues vemos que sí, pues hay un propósito, ¿no? Sí. Es sexualizarlos más temprano y que no hayan consecuencias. Por eso están actuando en el ámbito legal, en el ámbito educativo. Pero bueno, antes de comenzar, le diste las gracias a Jaime Reyes, quien es nuestro productor, y es cierto, gracias porque esta comunicación es posible a él. Y también quiero darle un saludo a Carlos Dabs, quien es pues simpatizante del programa y donó este microfonito, así que gracias también por el apoyo que nos da para mejorar. Bueno, ahora sí, Adolfo que ayúdanos como a entender un poco qué está pasando, qué es lo que están haciendo, qué nos puedes hablar a nivel histórico, conceptual de esta situación. Sí, el problema este de la pedofilia y su promoción, sobre todo en Internet, Alfred Kinsey, que es considerado el padre ideológico de la educación sexual de tipo hedonista, que es la que lamentablemente se viene impartiendo desde 1970 hasta el presente en las escuelas públicas de Estados Unidos y bueno, también otros países. Alfred Kinsey se ha hecho, tristemente, se ha hecho fundamentalmente famoso. ¿Quién era Alfred Kinsey? Alfred Kinsey era un biólogo especialista en insectos de la Universidad de Indiana de los años 40 del siglo pasado. Pero Kinsey, que tiene un historial bastante turbio en el área de la sexualidad, se metió a dar clases de sexualidad a matrimonios o a gente que se iba a casar. Y por alguna razón tuvo mucha aceptación, muchos incautos que le escucharon. Nosotros en Vida Humana Internacional tenemos uno de los libros
que Kinsey y sus colegas publicaron en el año 1948, que en inglés se llama Sexuality in the Human Male, que quiere decir la sexualidad en el varón, ¿ya? Y en este libro, o sea que lo que estoy diciendo yo está documentado. Kinsey, que se metió en el área de la sexualidad, él hizo dos experimentos, entre muchos que hizo dos experimentos con sus colegas. El primer experimento consistió en entrevistar a adultos para recabar sus historias sexuales. El problema fue que una parte desproporcionada de la muestra eran presidiarios y muchos de esos presidiarios estaban presos precisamente por haber cometido delitos sexuales, haber violado, haber Ujú. incestuado, haber practicado la homosexualidad o incluso la pedofilia. Entonces, Kinsey hizo sus experimentos y obviamente los resultados que sacó son resultados faltos de ética y fraudulentos. El segundo experimento es aún más terrible. Fue un experimento con Ujú. niños de 2 meses a 15 años de edad. Si alguien duda de la veracidad de lo que estoy diciendo, todo lo que tiene que hacer es conseguir este libro o venir por nuestra oficina, si está aquí en Miami, y yo se lo muestro, yo lo tengo en mi oficina, Ujú. e ir a la tabla 34, donde tiene los niños y las reacciones que Kinsey y sus colaboradores hicieron de manipularlos sexualmente para anotar sus reacciones. Si estos niños es un invento, aunque hay fotos en que aparecen los niños y aparece Kinsey con otras personas adultas, si estos niños no existieron, es decir, si esto es un invento de Kinsey y sus colegas, o entonces es un mentiroso y un embustero. Si estos niños sí existieron y sí pasaron por estas manipulaciones sexuales, entonces Kinsey es un depravado Ujú. y es Definitivamente. altamente falto de ética, por decirlo suavemente. Ese fue el segundo experimento. De esos dos experimentos, Kinsey sacó la conclusión. Y aparte de esto, la mentalidad de Kinsey, siendo un experto biólogo en insectos, es que él tenía en el trasfondo a la sexualidad animal como modelo para la sexualidad humana, ya que él consideraba que la sexualidad humana era solamente como un unirse de cuerpos, ¿no? Oh, No había una Dios. dimensión trascendente en la sexualidad, una dimensión moral, una dimensión antropológica, menos aún una Solo, dimensión solo por de, lo instintivo, o sea, está instintivo, exacto. negando el Entonces, raciocinio humano. Estamos yendo hacia atrás en la historia ujú, evolutiva, antes que ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Wow. correcto. Entonces, él no comprendía la gran diferencia que hay entre la sexualidad animal y la sexualidad humana. La sexualidad humana está en el ámbito de la libertad, porque está en el ámbito de la psicología. Los animales no tienen esa capacidad y es Claro. totalmente instintiva, ¿no? En el Ujú. ser humano está el impulso sexual, Sí. pero que el ser humano está llamado a enderezar, a canalizar Sus eh, instintos, sus pero claro, instintos de tal, ordenarlos, correcto, porque no todo a puede ser través, instintivo, por el exacto, bien de sí mismo y por el bien social, porque puede afectar correcto. todo un entramaje social. Entonces él concluyó que hay ¿Qué como un concluyó? arco, como Ujú. una gama de lo que él llamaba los desahogos sexuales. La frase en inglés es sexual outlets. O sea, como el sexo es para Kinsey era una manera de liberar tensión. Mm. En ese arco de desahogos sexuales, él sitúa la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, que él consideraba la más natural de todas, la masturbación, las afecciones sexuales y también la pedofilia. Dios santo. O sea, era uno de esos. O sea que ese es hay un marco conceptual e histórico de raíz, de las raíces de cómo surgió este tipo de Y mentalidad. mira, ese marco conceptual que viene de un corruptor de menores, por lo que nos has ¿Correcto? dicho, Ujú. se ha estado andando. En la Sí, sociedad lo hemos sí, estado sí, andando
porque cosas que has mencionado ya no se oyen tan terribles como se ha No, promovido a tal punto la masturbación sí, que muchas personas creen que es necesaria, incluso exacto. en matrimonios Sí, creen sí. que, y creen que para el despertar sexual es bueno. Mm, Estamos hablando de la bisexualidad, de la mm, homosexualidad, que hasta se promueve ahora ujú, entre los jóvenes y tristemente hasta se preguntan entre sí, ¿tú qué eres? No, no sé, mm, prueba. ujú, Cuando el probar se ujú, despierta es el instinto y entonces la mente que debería ser al contrario, ¿no? La mente organiza ese instinto. No, acá es sentí, entonces mi mente se vuelve un 8 y me declaro pan no sé cuantito y cuántos, 50 de esos géneros que ahora hay. mm, Entonces, es como estamos viviendo una locura, ujú. abiertamente es algo que no tiene sentido. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común? Paremos un momento porque estamos avanzando aún más en ese sentido y lo que viene es la pedofilia. O sea, ya No. vimos la escalera que nos has puesto Ujú. y más claro no puede ser que hacia allá es donde vamos. Hay una cosa que la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que las ideas de este hombre hallaron cabida en la sociedad? Estamos hablando de los años 40 y 50. Kinsey se murió en el año 1956, pero sus colegas fundaron lo que se llama SICUS, que se escribe CIECUS con S, que significa el Consejo de Estados Unidos de Información y Educación Sexual. Eso existe hoy en día. Incluso el Instituto Kinsey existe hoy en día. No solamente eso, el Instituto Kinsey ha sido aceptado como organización no gubernamental con estatus de aceptación en las Naciones Unidas. O sea que lejos de las ideas de Kinsey y de Kinsey mismo haber sido rechazada, no, han florecido, usar una palabra que no corresponde, ¿no? Tristemente, sí, sí, Tristemente. Entonces, eh, ¿cómo porque fue que la sociedad cayó en esto? ¿Cómo fue que los medios de difusión aceptaron esto acríticamente? Es una cosa que todavía no hemos dado respuesta. La doctora Ruizman, una investigadora en temas de sexología, fue una de las primeras en denunciar a Kinsey, pero era como una voz en el desierto. Ella ha escrito dos libros, el primero junto con un colega, Aiko, donde ella, que se llama el libro Kinsey, Sex and Fraud, Kinsey, Sexualidad y Fraude. Y el segundo se llama Kinsey, Crimes and Consequences, Kinsey, Crímenes y Consecuencias, donde ella detalla toda la problemática de Kinsey, su problemática personal y familiar y cómo incidió en estas ideas. Ella pidió una investigación al Congreso de Estados Unidos ya hace bastante tiempo. Lamentablemente esa investigación no se ha llevado a cabo ajá, porque Kinsey tenía mucho poder mediático, ¿no? Y ya. luego sus colegas como Guardel Pomeroy es uno de los colegas que más ha escrito y él tiene un libro que se llama Boys and Sex. Dios En mío. ese libro habla de la bestialidad, es decir, del sexo de niños o de muchachos que viven en granjas o en situaciones campesinas y que tienen sexo con animales. Y él lo dice Mm, de una manera como si estuviera hablando, vamos a decir, de electricidad, mm, ¿no? Y los niños tienen sexo con tal y tipo de animales, con este no, con este sí. Y entonces estos niños, estos muchachos, cuando ya son grandes, van a la universidad y ahí se enteran de que eso estaba mal. En ujú, otras palabras, la mentalidad de Kinsey y sus colegas es que la sociedad americana, según ellos, era una sociedad puritana ujú, y que había que cambiar la mentalidad y las normas sexuales para que ujú. fueran más libres. Esa Sí, era la mentalidad de esta gente. pues Ah, mira, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, cuando decías cómo es posible que han llegado a los medios, ujú. y yo creo que la respuesta ahí es dinero. Sí. Dinero y sabemos ya Ujú, que hay organizaciones interesadas en promover en la sociedad ciertas nuevas ideas
con el ánimo de desensibilizar Ujú. y de cambiar comportamientos que apunten a políticas que los favorezcan a ellos. No de otra forma, videos como estos de esta chica que no lo quise ni siquiera mostrar porque eso en parte es promover, pero estoy Claro. seguro que muchos de los que nos ven han visto, les ha llegado algún tipo de estos videos o han visto, bueno, la charla TEDx sobre este tipo de personas diciendo que somos pobrecitos, que tenemos esta situación, estamos es relegados, alguien tiene que aceptarnos y entendernos, o sea situaciones de este tipo que solo el dinero explica el por qué se está moviendo tanto, se está Ujú. dando y a ese nivel mediático aplica lo que acabas de decir de Pomeroy y Kinsey y el puritanismo. O sea, ellos decían, la sociedad es Ujú. puritana, hay que romper esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora a Ujú. nivel mediático están cambiando esta mentalidad y dicen que somos nosotros las personas que tenemos un tipo de fe o que queremos todavía un control sobre las leyes, sobre lo que se educan los hijos, que nosotros somos el peligro. Y entonces estas nuevas tendencias nos atacan y nos ven como los malos, que Ujú. Ujú. incluso, como te comentaba antes de empezar el video, me quedé asombrada de ver cómo una de estas chicas en Colombia, que son feministas y todo esto, pues son pagas, ellas tienen su salario haciendo esos videos, hablaban que no, que lo de la pedofilia es un Ujú. invento nuestro de aquellos que queremos preservar la familia. Entonces, ¿a qué punto llega la oscuridad y la maldad, ¿no? De no querer que se vea la luz, Ujú. sino que sigamos más bien actuando acá, no miren, ellos están equivocados, ellos son puritanos, ellos lo que sea, por acá es mejor, sigamos más cómodamente. Entonces vemos cómo se sigue repitiendo ese modelo que Ok. nos vienes contando. Sí, adelante, Hay Adolfo. hay un punto importante en eso, y es lo siguiente. Estas personas, y también el otro personaje que iba a mencionar, John Money, Kinsey, Pomeroy, estas ajá, personas son muy hábiles sí. en crear una semántica o en cambiar la semántica. El doctor Nathanson, que era un pro aborto y Oh, se convirtió en pro vida, tenía una frase famosa, muy certera, que dice, la ingeniería social siempre es precedida por la ingeniería semántica. O sea, para tú cambiar la manera de pensar de la gente, para que esa manera de pensar se acomode a tu perversión, tú tienes primero que crear una semántica. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. El segundo personaje que iba a mencionar, el siniestro, es John Money. John Money fue profesor de psicología de la educación en la Universidad de Johns Hopkins, una universidad muy prestigiosa prestigiosa. y Ujú. sigue siéndolo. John Money enseñó en esa universidad desde más o menos los años 51, 50 y pico, hasta el año 2006 en que murió. John Money fue uno de los primeros sexólogos que acuñó el término eh, identidad de género o rol de género. Él fue el primero. ¿Qué es lo que hizo John Money? Hasta los años 50 y 60, la palabra género solamente era aplicable a las cosas. La computadora, la mesa, la silla, el pizarrón, ¿no? Masculino, femenino, pero no a las Ya. personas. Pero John Money lo que hizo fue, él se dio cuenta de que él no iba a poder promover la transexualidad, que es lo que él quería promover, eh, si usaba ese término. Entonces él dijo, no, le dio un nuevo significado a género. El nuevo significado de la palabra género es una identidad sexual interna que no necesariamente corresponde con la sexualidad real biológica de la persona, pero que esa sexualidad interna llamada género es con la que se identifica la persona y con la que se siente cómoda. Entonces surge todo un mundo, no solamente de
una persona que tiene un cuerpo de hombre pero que se siente mujer, o al revés, sino toda una gama de géneros. Porque entonces si tú desde tu interior puedes definir sin referencia alguna a tu físico ni a tu organismo, sino solamente a tu yo interno, puedes decidir qué identidad sexual tú quieres, con la cual quieres identificarte. Entonces no hay nada que detenga que toda una variedad de géneros. Y por Ujú. eso surge la teoría de género con LGBTQ y todo lo que tú le quieras añadir. O sea, porque en teoría Sí, hay tanto géneros como personas en el planeta. E claro. incluso la persona puede cambiar de género si así lo decide mañana por la tarde, Sí, ¿no? sí, Pero lo sí. que más conocemos son LGBT. La gente tiene que entender que LGBT puede sonar muy bonito, pero mira, L es lesbiana, o sea, Ujú, sexo entre dos mujeres. ujú. Gay, que en realidad es una palabra mal usada, Mal porque gay en usada. inglés significa que está contento. Sí, Y se la encasquetaron a la identidad homosexual. O sea, gay es un homosexual que tiene sexo con otro hombre. LGB, bisexual, que tiene sexo con hombres y con mujeres. ujú. ¿Ya? Sabría Dios cuántos hombres y cuántas mujeres. LGBT, T es transgénero, que es transexual. Personas que quieren cambiar de Género. identidad de género y quieren Y cambiar su ahora está cuerpo, la I, el su intersex. sexo. Y Personas que, van a seguir que na- sumando letras. sí, y Q que puede significar queer o que puede significar questioning, ese que se pregunta porque no sabe lo que es. Es la confusión. Esto es lo que se llama el subjetivismo. En otras palabras, cuando yo, desde mi yo interior, defino quién yo quiero ser y la realidad, independientemente de quién realmente yo soy en mi biología y independientemente de la que realidad que me rodea es. Es el Sí, cómo el subjetivismo que sí. lleva al relativismo, en lo cual no existen las normas Ujú, morales o no existen las normas absolutas, cada uno tiene derecho a su propia ética, eso no va para ningún lado. ujú. Eso lleva eventualmente a la tiranía del relativismo. Claro. ¿Por qué? Porque las personas que están en el poder político o cultural, entonces van a imponer su moral, entre comillas, a los más indefensos. Y Claro. el aborto es el ejemplo más Sí, claro sí. de esta tiranía, ¿no? Claro. Y hay Claro, no, ahí tiranía, vemos que se está viviendo en una total mentira sí, es porque todo la una mentira. biología Sí. no se puede cambiar. O sea, si vamos a No, la ciencia, por más un hombre que diga que se siente mujer y que se cambie su pelo, las uñas, se pinte, se ponga minifalda, llegue a mutilarse incluso, que se quite un mm, órgano que es perfectamente sano y lo ujú, mutile. Así todo, la biología dice que su cerebro sigue siendo mm, masculino, que claro. sus genes siguen siendo masculinos. Sí, el Entonces, sexo no se puede cambiar, el porque eso sexo está codificado en el codificado, o ADN sea, de la persona, en exacto. cada célula de tu cuerpo. XX es la mujer, XY el hombre, ¿no? Entonces Y vemos, eso no se puede claro, cambiar la apariencia, la pero apariencia. no el sexo que es la persona, el sexo que Dios nos ha dado y Dios no se equivoca, ¿no? Ajá, Aquí hay sí. un problema, Am- antropológico grave, Angélica, que es el siguiente. El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Ujú, ¿de O de acuerdo? espíritu humano. El alma es el principio vital del cuerpo. No existe una persona completa si no están estos dos elementos presentes. Y están tan unidos, tan profundamente unidos, que la iglesia ha definido, esto es un dogma, la iglesia ha definido el alma como la forma del cuerpo. Podríamos añadir el alma como la forma sustancial del cuerpo. La palabra forma aquí no significa silueta. La palabra forma es un término metafísico que quiere decir que este alma que yo tengo, este espíritu vital que yo tengo, que vitaliza mi cuerpo,
informa mi cuerpo, es decir, Ujú, hace que esta materia sea lo que es un ujú, cuerpo humano. Por lo sí. tanto, como dice San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, si esto es así, entonces el cuerpo expresa a la persona. El cuerpo no es solamente un traje que me quito y que me pongo, no. El cuerpo es parte intrínseca de quien yo soy, ¿no? Ujú, sí, claro. Cierto, hay Y personas de que tienen acuerdo, que, y mira que con esa definición, primera al que... tú tener esta concepción de que el cuerpo es parte intrínseca de la persona Ujú, y expresa a la persona, y al ver en la naturaleza solamente cuerpos masculinos y femeninos, tenemos que concluir que solamente puede haber dos sexos, hombre y ujú, mujer. No sí. puede existir ni lesbiana ni gay. Fíjense lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que estas personas que están confundiendo sean personas. Por supuesto que son personas y han sido creados a imagen de Dios y tienen derechos humanos igual que todo el mundo, pero tienen derecho por ser personas, no por tener sentimientos homosexuales Ujú, o lésbicos o bisexuales o transgénicos o lo que sea, ujú, porque el sentir no es el ser. ujú, Entonces, lo que tenemos en la realidad humana es, hay hombres y hay mujeres. Algunos hombres y algunas mujeres tienen sentimientos de atracción sexual por miembros de su propio sexo, pero siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres. Y ujú, por más cambios que se quieran hacer aquellos que tienen una disforia de género, que no se sienten cómodos con su sexo, por más que se cambien, como tú decías, solo cambian su su apariencia. apariencia, sí. Y en el caso de los niños es terrible, porque Es estamos terrible. hablando de hormonas que bloquean la pubertad, que conllevan daños en los huesos, que conllevan ya daños en la formación del cerebro. Sabemos que el cerebro no se termina de formar hasta los 25 años de edad. Ujú, Después tienen hormonas cruzadas a los ujú, niños antes de adolescentes, les dan hormonas de niña, o sea, estrógeno, y a las niñas les dan testosterona de por vida. Y cuando ya llegan a la adolescencia, cuando este proceso sigue, entonces vienen las mutilaciones. A las niñas les practican mastectomía, muchas veces doble, y a los niños castración. ¿Es eso lo que queremos para ujú, nuestros hijos? sí, Es una exacto, no vida de es, no hormonas, es. de sufrimiento. Sabemos que al principio estas personas dicen sentirse bien y ya no tienen esa ansiedad que les producía el sentirse por dentro diferente Ujú, sexualmente a por fuera. Eso es sí. al principio, pero al cabo de 2 años surgen los problemas y por eso tantas personas se arrepienten. Tenemos el caso de Suecia, un país súper liberal que de hace más décadas que nosotros viene con este asunto del transgenerismo y tiene unas tasas de suicidio de 20 veces más entre transgéneros que en el resto de la población. Pero Pues volviendo quería al decir tema, ahí, sí, quería ahí decir que esa explicación puede ser también por la misma definición que tú diste, bonita, de que el alma es como la materialización, el cuerpo viene a ser una ujú, materialización del alma, entonces el ujú, ser humano queda afectado cuando se afecta esa parte por física. supuesto, Hay un efecto en el alma misma, por eso también, tanta depresión correcto, y correcto. que ahí recuerdo que hubo hace una investigación hace años del Instituto Hopkins y por eso Ujú, pararon en un tiempo las cirugías de asignación de género que se ujú, llaman, las pararon por un tiempo porque hubo un director que dijo, espera un momento, las estamos haciendo, pero evaluemos. Y al ujú. evaluar, vio que muchas de las personas que se les hizo esa asignación de género continuaron con su situación de depresión, de no sentirse a Ansiedad, gusto. Hubo un ujú, porcentaje que sí decía que estaba conforme, pero no fue el mayoritario. El mayoritario estaba inconforme todavía. Entonces ahí fue donde ese director de ese tiempo, que tristemente, bueno, ya no está y se volvieron a las cirugías, pero él dijo, espera un momento que estamos es contribuyendo con una situación de locura, no los estamos ujú, ayudando, o sea que su problema es sobre todo mental, emocional, claro. psicológico, y Y ahí así es es donde hay como que tiene que actuar. ser tratado. Exacto. Así es como Entonces, tiene que ser ¿qué es tratado. lo que yo voy aquí en general a este punto? Que hay una verdad, hay una realidad,
y que hoy en día se están tratando de negar muchas verdades y muchas realidades. Ujú, Y de ahí radica la confusión, el problema, el no saber qué hacer. Ahora, yo me pongo en el lugar de una mamá que llega a su pequeño y le dice, no, yo no me siento de mi género, yo me siento del otro. Y debe ser un momento realmente difícil. Y como mamá, ella va a decir, yo amo a mi pequeño, pase lo que pase y sea lo que sea, sí, pero por ejemplo en ese caso, yo creo que la mejor actitud no es ponerle el tratamiento hormonal que tú has hablado, sino es esperar a la maduración del ser humano, ujú, esperar por más ujú, doloroso que sea, ujú, esperar. Yo recuerdo incluso el comentario de un actor gay londinense y este actor dijo, yo estoy tan agradecido de haber nacido cuando nací, debió nacer en los 70, debe tener mi edad, porque en ese momento no habían este tipo de terapias. Y él dice que en ese tiempo él se sintió con esa disforia de género, pero fue ujú, algo que a través de los años él mejoró. Él sigue siendo gay, él es una persona gay, pero no, no se hizo este tipo de tratamiento ni nada de eso, dejó la idea de querer ser mujer y es un hombre y ujú. está en contra de los tratamientos hormonales para los Claro, niños. es que mira, Incluso personas que pertenecen a la comunidad homosexual están en contra y creo que también sería bueno escucharlos a ellos también protestar porque esto está avanzando a un nivel que es donde queremos llegar, que es el de la pedofilia. ¿Por qué? Pero ¿por qué estamos hablando de este tema? Van a decir, se fueron por las ramas. No, no nos no, estamos no, yendo no. por las ramas. Y Adolfo, gracias por mostrarnos la raíz que Ujú, está podrida, digamos, la ujú, raíz de ujú. toda esta situación, que es una raíz llena de pedófilos, de abusadores, corruptor, bueno, mejor dicho. Pero entonces, ¿por qué tiene que ver? Porque esta forma de pensar le está dando a la sexualidad es un poder cultural, Ujú, cultural. ujú. Y al dárselo culturalmente, ahí cabe cualquier cosa. Ahí Sí, cualquier sí. cosa y cualquier desorden puede ser aceptado. Sí, Y ahora adelante. sí, lo que quería añadir, entonces siguiendo hacia la pedofilia, es que la pedofilia es en este arco enorme de identidades sexuales, llamémoslas así, ¿no? Eh, Poco a poco, al no haber ninguna barrera moral que impida nada, porque yo puedo decir lo que yo quiera y sentir y tener sexo con que yo quiera, entonces llegamos a la pedofilia. Cuando las personas, y sobre todo esto está pasando en la pornografía infantil, la pornografía infantil es una cosa terrorífica Es que ha monstruoso, es horrible. aumentado debido a la internet cada vez más y hay plataformas enteras de pedofilia, no voy a mencionar nombres, que se dedican a, además de mostrar videos de niños desnudos, lo que sea, para que los adultos los vean, muestran actos sexuales de adultos con niños a los cuales han seducido, que se llama grooming, Ujú, empezando con muchachitas de 11 años, lo que sea, luego niños, y entonces lo han regado. Y de alguna manera han escapado a las leyes, a las pocas leyes que hay, han logrado escapar. Porque, por ejemplo, una provincia de un estado, un país, puede prohibir que este centro pornográfico difunda este tipo de videos, ¿no? Le permite la pornografía, entre comillas, suave. Esa es legal. Ninguna pornografía debe ser legal. Debería, todo esto es inmoral. Pero bueno, la que no es así tan dura, la permite. Entonces, ¿qué ocurre? Ese video lo quitan, pero ese video ya lo han copiado en otro lado. Y una vez ujú, que está en la red es muy difícil sacarlo, porque entonces sale por otro lado, que no tiene nada que ver con esta compañía, ¿no? Entonces, el grave problema es que en la educación sexual que se da a nuestros niños en las escuelas públicas, aunque no se ujú, enseña la pedofilia, se dice que está mal, de todas maneras, todo lo que ha enseñado a favor de el LGBT y a favor también de la fornicación, y a favor del aborto, y a favor de la homosexualidad. Toda esa mentalidad que le enseñan a los niños resquebraja todos los patrones inhibidores naturales que tenía, morales que le han ujú, enseñado, con ujú. ejemplo, con palabras. Y entonces Sí. estos niños, cada vez su defensa
moral va cayendo, va cediendo, se va insensibilizando y eventualmente caen entonces en esto de ser víctimas de los pedófilos. de Que acuerdo. no solamente, Entonces, insisto, que por no eso es, solamente, no iba a decir, fíjate, que no solamente quieren tener sexo con niños, sino que quieren entrenar a otros a cómo seducirlos. Y no solamente eso, sino a cómo filmar eso y ponerlo en la internet en lugares en que no pueda ser descubierto. sí, y Eh, de hecho, eso me parece tan monstruoso y tú me dijiste el nombre de la plataforma y todo porque existe con Ujú. ese tipo como de Sí, esa es entrenamiento una de para ellas. seducir, Sí, pero dijimos mejor no mostrarla, pero no. así difícil y hasta un poco asqueroso como es, pero lo están Ujú, haciendo, están organizándose de esa forma. Pero entonces ahí lo que yo quería decir era que por eso también es importante prestar atención a lo que se le está enseñando de sexualidad a los niños en las escuelas, ujú, porque es allí donde ellos están tratando de de despertarlos ujú. más tempranamente. Un niño Claro. de kinder, un Ujú, niño de los primeros grados debería estar aprendiendo a colorear, a dibujar, a recortar y no estar hablando de que me siento niña, me siento niño, me gusta que me ujú. toquen allí o me gusta que me toquen allá. No debería estar pasando Claro. eso. No, no, no. Sí, adelante. Es uno que es una verdadera monstruosidad. Y estos tipos que dirigen la educación, aunque ellos mismos no caen en eso, pero al permitirlo o incluso al promocionarlo, ¿no? Con organizaciones como Planned Parenthood y otras, ellos son colaboradores directos del mal que resulte de todo esto. Y el peor mal es el pervertir a los niños. Sí, Esta gente sí, son sí. pervertidores de niños. Planned Parenthood no es solamente la organización más abortista de Estados Unidos que incluso trafica con tejidos de bebés que ellos abortan en sus instalaciones. Planned Parenthood ha desarrollado lo mal llamada educación, porque es una educación Ujú. sexual, que en realidad no es otra cosa que mercadeo de conseguir clientes. Planned Parenthood es una pervertidora de niños y niñas porque los necesita pervertidos, al menos, si no ya en la pedofilia, al menos en la fornicación, en el uso de anticonceptivos, la homosexualidad, etcétera, para ellos tener negocio. O sea, ellos van a la escuela con sus programas mal llamados educación sexual, porque eso de educación no tiene nada, y entonces ellos consiguen clientes. ¿Por qué? Porque se sabe que el sector de la población que más va a conseguir anticonceptivos, tanto abortivos como no, son de 25 años para abajo. ¿Y dónde van a ir? A las clínicas de Planned Parenthood. No todas las clínicas de Planned Parenthood son de aborto. Algunas son de venta de anticonceptivos abajo a precios subsidiados por el gobierno, ya que Ujú. Planned Parenthood recibe más de 500 millones de dólares anuales del gobierno de Estados Unidos, nuestros impuestos. Y con ese dinero subsidian los precios de condones, píldoras y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que es todo un negocio y entonces la pedofilia entra también en este negocio porque estos videos se venden, se trafican con ellos y se trafican con estos niños y estas niñas, ¿no? Sí, terrible. Es un Eh, cuadro tenebroso. es tenebroso y por eso es que invitamos a que no haya apatía, porque de la acción de la gente y de la voz de las personas depende que esto no avance y que Ujú, se demore sí, su paso. ujú, Por ejemplo, quiero felicitar aquí públicamente los esfuerzos de nuestro gobernador en la Florida, Ron ujú, DeSantis, ujú. quien es un gobernador interesado en darle poder a los papás, en Sí. prevenir que estos niños sean sexualizados desde el kinder Ujú, y entonces firmó una ley en que prohíbe la discusión e instrucción de la orientación sexual desde kindergarten hasta grados superiores, incluso si se considera que esa instrucción está desarrollada de una forma inapropiada para su edad. O sea, ujú. eso es apenas lógico y entendible Claro. y me parece maravilloso. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mediático? Que se está desprestigiando esta iniciativa como si fuera algo
contra la comunidad gay, que para nada tiene que ver con eso. Es una iniciativa que quiere proteger a los niños del grooming, proteger a Sí. los niños de la trata, proteger a los niños de estos peligros que tú mismo pues nos has mencionado porque son reales. Es real Ujú, el tráfico de niños, es real la pornografía infantil y, y es algo que rompe una vida porque si muchos de nosotros incluso miramos nuestra historia, vemos que hay heridas de la niñez, de pronto ujú, de una caricia inapropiada que recibimos cuando ujú, éramos niños, de abusos sexuales, ujú, y hay personas que sufren y cargan en su vida con cruces muy pesadas, digamos, porque sufrieron algún abuso sexual en su niñez. Entonces, ujú, ¿cómo vamos a quedarnos pasivos viendo esta situación? Entonces la invitación es a uno, actuar en política, diría yo, ujú. así como Ron DeSantis hizo estas maravillosas iniciativas, pues votar por aquellos políticos o que tengan el poder de decisión y que protejan la inocencia de los niños, esos libros que están saliendo, que tú mencionaste, algunas organizaciones que han participado en el Plan Parejo y todo esto son pornográficos, por no decirme, no están llamados a formar en la biología para nada, sino en la perversión. Yo tuve la oportunidad de ver un video de lo que eran muchos de esos libros y yo decía, pero esto ni yo, ya en Claro, mis claro, no, 40 no, sí, lo sé o lo he claro, pensado de claro, esta claro, forma. ¿Cómo se va a claro, instruir a un niño eh, eh, con el ánimo de claro, claro. erotizar Pero partes del cuerpo que hay no un son para detalle eso? también, Angélica. Yo no sé qué está pasando ahora, claro, con el gobernador de Santis puede ser diferente, pero que yo sepa, hasta hace poco, en las bibliotecas públicas de Estados Unidos, eh, cualquier niño menor de edad puede tener acceso en las computadoras de la biblioteca, acceso a lugares pornográficos Hmm, en la biblioteca pública, que tú y yo ujú, estamos pagando con nuestro dinero de los impuestos, ¿no? ajá. Entonces, eso está pasando. Yo Ajá, tengo un amigo que me contó que él estaba en la biblioteca pública sentado como buscando una información que le interesaba, no tiene nada que ver con este tema, y le dio por inclinarse y mirar lo que había un niño como de 11 años sentado al lado de él, viendo también frente a la pantalla del computador. Y él miró y cuando vio, se dio cuenta que el niño estaba viendo pornografía de muñequitos. O sea, muñequitos ajá, haciendo cosas ajá, sexuales. Entonces, él fue y habló con la ajá. persona encargada ahí de la biblioteca. Y no, no podemos hacer nada porque las leyes lo permiten. Oh, Dios O mío, sea que para exacto. mí, Entonces sí, hay que actuar en el marco legal, o sea, no, es exacto. innegable que Ahora, se necesita un ¿quiénes freno deben legal. actuar? Son los padres de familia. La iglesia nos enseña que los padres de familia deben asociarse a otros padres para defender a sus hijos de la educación sexual y moral en las escuelas Sí, y exigir ver qué es lo que están enseñando. Yo, sí. francamente, yo, Pero te digo algo, Adolfo, yo no soy madre, pero yo puedo votar y sí, yo sí, no, puedo de acuerdo. ejercer. Entonces el Claro, llamado claro. es para toda la Claro, sociedad en pero si general. un padre de familia tiene una escuela y dice, yo ni siquiera le dejo entrar a esa clase. ¿Por qué? Porque ellos me pueden prometer todo lo que le dé la gana, Villas y Castilla, pero cuando esa puerta del aula se cierra y ese profesor o profesora empieza a enseñar, yo no tengo ningún control de qué le va a decir a nuestros hijos, por más que ella haya prometido que ella no va a hacer eso. O sea que hay que sacarlo eso, de esas clases o de esas escuelas y entonces buscar alternativas. Y una Sí. alternativa que podría ser Ron DeSantis, claro, tendría que contar con la legislatura, es lo que se llama los vouchers, Ujú, los school vouchers, que son un padre de familia que tenga a su hijo en una escuela pública, está pagando doble ujú. está, o mejor dicho, un padre que tenga a su hijo en una escuela privada, que cuesta mucho, está pagando doble. Está pagando lo que cuesta la escuela para su hijo y está pagando lo que cuesta la escuela pública. Porque todos tenemos que construir la escuela pública con nuestros Ujú. impuestos Sí, de las los casas. impuestos, Entonces, sí. eso no es justo. Ese Ajá. padre debe ser compensado
para que Sí, al menos lo que gastan en escuela privada sea reducido. Y de esa manera los padres tienen más lo que se llama choice, tienen ajá, más elección de sí, elegir las escuelas. Y los padres son los primeros y principales educadores de sus de hijos. sus hijos, No es sí. la Sobre escuela, todo en este área sexual, estoy de acuerdo, exacto. sobre todo en los primeros años de No la es, infancia y no es la escuela formación del pública, individuo. ni siquiera en la escuela parroquial, no Sí, es la catequesis, no sí, es el cura de la parroquia, son ellos los primeros sí, educadores de sus hijos. de Los acuerdo. padres tienen que tomar conciencia, esto enseñanza de la iglesia a propósito, y de la Biblia y de la ley natural. Por todos lados que lo mires así, Ujú, por el mero hecho de ser padres, ya digan, muchos padres se sienten intimidados, sienten que ellos no saben, que no pueden, creen que las autoridades escolares saben más que ellos. Mentira, no saben más que ellos nada. Y que, o no, que ellos tienen que ser unos expertos. para nada. No, lo que tienen que tener es una buena formación católica Y y el deseo de sentido ayudar. común Y entonces hay y el personas, instinto de papás los va a guiar. exacto, entonces si quieren ayuda, la iglesia está ahí para ayudarlos. Sí, Vida Humana Internacional está ahí para ayudarlos. Castos ajá, por Amor está está ahí ahí para también para ayudarlos. ayudarnos, Angélica sí. Duarte está ahí para ayudarlos. Lo Sí, que se sea. puede con mucho gusto, Entonces, claro. y uno con mucha humildad y mucho respeto, porque ellos son los primeros educadores, lo que tenemos que hacer es desarrollar una Sí, pastoral del empoderamiento de los padres, no de ujú, la sustitución de los padres. sí. Porque, Y estamos llegando ya a los minutos finales y yo no quería dejar de mencionar o resaltar lo que tú mencionaste sobre la pornografía. Y es que la pornografía es una escalera en descenso a nivel moral y sexual. Y yo creo ujú, que estamos viendo una proliferación de casos de abuso de menores, de pedofilia, por ujú, el avance y sin freno de la pornografía. sí, Porque sí, cuando una persona, mira, te lo explico así. Yo estaba en un programa radial y estaba con alguien de Castos por Amor y llama una señora a decir que su esposo estaba teniendo relaciones sexuales con un ave, yo ya no me acuerdo, era como un tipo de gallina, una cosa así. Entonces, lo que dijo esta persona de Castos por Amor me dijo a mí es, esta persona por pornografía, uno no se levanta de la noche a la mañana diciendo, oh, ujú, quiero tener sexo con un ave. No, es porque la pornografía es un proceso de degeneramiento. claro, Empiezan claro, claro. viendo la tradicional, digamos como tú la llamaste, pero ya la dopamina en el cerebro no actúa igual, necesitan algo más fuerte, entonces ven Ujú, tríos y entonces ven después, no sé, orgías y bueno, cantidad de cosas que va llevando hacia abajo buscando el mismo efecto de dopamina en el cerebro, que ujú, es una claro, adicción. claro. Entonces allí es donde llega también esa búsqueda de más placer y llegan los videos con los niños. Ujú, Así que el llamado también es a que paremos la pornografía, incluso si alguien que está escuchando y la está consumiendo, comience por ahí, por decir, no quiero participar de esto y no ujú. más, Y y buscar ayuda. Ujú, frenar ese ver pornografía, busque ayuda, que la hay. Ahora, buscar ayuda espiritual, porque solos no podemos, todos somos naturaleza caída, todos cojeamos de algún lado, pero la parte espiritual ayuda mucho y hay un Dios que es real y que Él sí que puede enderezar lo torcido o darnos ujú, apoyo allí donde ujú. cojeamos. Entonces, busquen ayuda en grupos, en su parroquia, en Castos por amor, castos por amor. incluso Castos por Amor, incluso Ujú, Vida Humana Internacional también, sí, pero es con seriedad que también estamos hablando de este tema. No, sí. no son imaginaciones, es algo No, que no. está pasando y estamos llamados a proteger la inocencia de los niños. Se nos Ujú, va a preguntar en el juicio final, ¿qué hiciste por mis pequeños? ujú, ¿Promoviste a que ellos fueran violados, abusados? ¿O más bien tú actuaste por detener eso? Más bien tú votaste por personas que podían hacer algo a nivel legal. Más bien tú enviaste un video formativo a alguien que de pronto te compartió un artículo como los niños también sienten ujú, placer o cosas así, porque ya a mí me llegó también un artículo muy poético y muy se veía como filosófico de que los niños también tienen placer, nada, o sea, todo ujú, eso hay que frenarlo. ujú, Estamos en los minutos finales, Adolfo, te dejo para que primero concluyaslo con la ujú. forma que quieras y después nos cuentes algo de vida humana internacional. Primero concluye ya el tema. Bueno, la conclusión es que esto no va a parar si
el ciudadano de a pie, y en este caso, aunque no únicamente, los padres no hacen algo. Los padres tienen una grave responsabilidad de, como dije, ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Esto es un derecho de ver natural, es decir, que está en la naturaleza de ser padre y en el caso de los católicos con el sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio también tiene gracias para ejercer la paternidad y maternidad de manera correcta. O sea que creamos que Dios ya nos ha dado la equipación que necesitamos para eso. Claro, como todo don de Dios tiene que ser desarrollado y tenemos la responsabilidad de formarnos en doctrina católica, en esto que está pasando y buscar las ayudas con Castos por Amor, nosotros en la parte de información doctrinal, etcétera, también, pero Castos tiene personas ya profesionales que ayudan a buscar esa ayuda. De manera que la responsabilidad está en nosotros. Y claro, pedir a los pastores, nuestros sacerdotes, que hablen de este asunto, ¿no? Que desde el púlpito, claro, tienen que hacerlo mesuradamente, pero de que pongan alerta a la gente, ¿no? Con eso es que quería concluir. Sí. Yo quería invitar a todos, si quieren conocer más a Vida Humana Internacional, a visitar nuestra página web www.vidahumana.org, vidahumana.org, y si se quieren poner en contacto conmigo para recibir el boletín electrónico, para saber más de nuestros programas radiales y simplemente para, para lo que quieran preguntar, he aquí mi correo electrónico, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, y si desea recibir nuestro boletín, pues inmediatamente es gratis, lo incluye en nuestro curso que hemos desarrollado y ya hemos terminado el nuevo curso de capacitación Provida que aborda todos estos temas, además del aborto, la eutanasia y todo lo demás. Sí. También lo vamos a estar colgando en la internet. Ajá. Bueno, ahora que después de que hablaste, me llegó a la mente así, dije, bueno, no puedo pasar sin decirlo. La Iglesia Católica ha sido arduamente criticada por el tema de la pedofilia y eso también es un llamado a la comunidad a que tengamos cero tolerancia incluso en nuestra propia casa. Y Ujú, yo creo que hay ya varios papas que han venido hablando de la importancia como de limpiar la casa, ujú, de sí, decir, ok, hay un problema inmerso en la misma ujú, institución, pues ujú, mejorémoslo, depurémoslo y si usted lo ve incluso en la comunidad de fe, pues hay que denunciarlo, no podemos claro, claro. faltar en omisión porque estamos hablando del futuro de los niños, como decimos, Ujú, de esta responsabilidad tan grande que se nos ha dado de cuidar esa inocencia. Bueno, las palabras del Papa Francisco, que creo que varios las han escuchado, que dijo que abusar de un menor es como celebrar una misa negra, es un acto ujú. de inmensa maldad y perversión. Así que Un hagamos sacrílego, lo sí. Ujú, posible, ujú, sí, por alejarnos de eso, por actuar en contracorriente, lo que más podamos y que esté en nuestro alcance, digamos, que lo hagamos. Entonces, esa es la ujú, invitación, hay esperanza, unidos todos podemos y en espacios como estos nos reunimos voces que pensamos de una forma diferente a lo que afuera se conversa, pero aquí hay apoyo, sigamos fortaleciéndonos. Adolfo, sí, ¿quieres decir algo más o ya? no, Ah, no, ya, ok, darte las ya, gracias a ti, a a Castos ti por no. Amor, a Casa del Caminante, ¿no? Sí, Eh, todas las personas, Jaime, todas las personas involucradas que me han permitido compartir con ustedes algunas cosas que sé sobre este tema y también contigo que estás súper bien informada también, ¿no? no, pero Entonces, gracias, gracias Adolfo, porque siempre dices que sí, y incluso quiero contar que al principio no estabas tan seguro del tema, pero al final dijiste, está bien, vamos a hacerlo. Así que gracias por ese sí, porque se pudo hacer el programa. con A mucho Jaime gusto. también y a todos ustedes los esperamos la próxima semana aquí en Creciendo en el Amor. Que Dios los bendiga.